Amantísimo Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor, en esta hora. Pedimos tu presencia, pedimos tu Espíritu Santo para que pueda dar esa llama en nuestros corazones, esa tranquilidad de nuestra mente, para poder escuchar tu voz, Señor. Que lo que estudiemos en esta hora sea de preparación para que nosotros podamos ser movidos a entregarnos más a ti y de poder consagrar nuestras vidas para así hacer tu voluntad, Señor. Señor, permite que podamos ser un testimonio para primeramente a nuestras familias y también para todos los que nos rodean y para todas las visitas que tú traerás en este lugar, Señor. Sabemos que muchos se han confrontado con la verdad y a veces la verdad tiende a tomar tiempo de enraizarse en sus corazones. Y Señor, en esta hora pedimos de que tú seas con cada uno de ellos. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. ¿Cuál es nuestro destino? Es lo que vamos a estudiar en esta noche. Un escritor muy conocido dijo lo siguiente: quizá la más grande lección de la historia es que nadie aprendió de las lecciones de la historia. O sea, la historia la tenemos para aprender de ella, para no cometer los mismos errores o para hacer lo bueno que podamos aprender de ella. También la pluma inspirada nos dice: no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. En estas dos citas se nos muestra de que hay una importancia en mirar la historia para poder que nosotros no repitamos los errores que se han cometido y poder aprender de ellos y poder aprender de lo bueno que el Señor ha mostrado y cómo nos ha dirigido hasta este momento. Por la gloria de Dios, el Señor nos ha dirigido en una forma evidente, en una forma en la que podemos alabar a Dios en todo momento. Las pruebas vienen, las tentaciones vienen, sí, pero el Señor siempre está a nuestro lado y el Señor desea que nosotros siempre pongamos nuestra mente en la voluntad de Él. Eclesiastés capítulo 1, versículo 9. Se nos dice lo siguiente: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. O sea, este versículo nos está diciendo de que la historia tiende ¿a qué? A repetirse. Los mismos errores que se han cometido vuelven a cometerse. Las cosas que el ser humano ha hecho o llevado a cabo tienden nuevamente a repetirse. ¿Por qué? Porque no hay nada debajo del sol que sea nuevo. Y nosotros deberíamos de prestar atención a cómo el Señor nos ha dirigido y cómo la historia nos indica de cómo nosotros tenemos que aprender de ella, pero principalmente aprender de cómo el Señor nos ha dirigido. 1 Corintios capítulo 10, versículo del 1 al 4. La palabra de Dios nos dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Aquí en este texto nos está hablando el apóstol Pablo de lo que había sucedido con el pueblo de Israel, con el pueblo hebreo. Y sigue diciendo en el versículo 2: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando ellos cruzaron el Mar Rojo y entraron en el desierto, que había una nube y había una columna de fuego en la cual los mantenía calientes durante la noche. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era ¿quién? Cristo.
Aquí el apóstol Pablo nos señala del que el que estaba dirigiendo al pueblo de Dios era ¿quién? Cristo. Cristo era el que dirigía al pueblo de Dios y dice, es importante que nosotros recordemos lo que hizo el Mesías en cómo dirigió al pueblo de Dios para que nosotros podamos aprender de la misma forma que el Señor quiso que su pueblo aprendiese las verdades. Pero aquí no termina estos versículos. Miren el versículo 5 y 6. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ¿qué? Como ejemplos. ¿Ejemplos para quiénes? Para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. El apóstol Pablo está diciendo, no hagan lo que el pueblo de Dios hizo en aquel entonces, porque Dios no se agradó de ellos, y todo lo que sucedió en el desierto fue para que nosotros lo tomásemos como ¿qué? Como un ejemplo. Y aquí nos dice una de las cosas que el pueblo de Dios hizo que desagradó a Dios. Y eso fue que ellos codiciaron. ¿Qué fue lo que ellos codiciaron en el desierto? Codiciaron las cosas que no tenían, que habían dejado atrás de Egipto. Y dice que aquí esto se nos ha dejado como un ejemplo para que nosotros no hagamos el mismo error. Pero ahí no quedó en lo que el pueblo de Dios cometió durante el transcurso de ese peregrinaje en el desierto que desagradó a Dios. Miren el versículo del 7 al 10. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó ¿a qué? A jugar. Qué interesante que el apóstol Pablo dice que no hagamos o que se nos ha dejado lo que hizo el pueblo de Dios en el desierto como un ejemplo para nosotros. Y las cosas que desagradó a Dios fue que codiciaron, se fueron a los ídolos, pero también se fueron ¿qué? A comer y a beber. ¿Eso quiere decir que lo que comemos y bebemos también desagrada a Dios? Porque recordemos que esa experiencia que el pueblo de Dios tuvo se nos ha dejado para nosotros como ejemplo. Pero aquí también dice jugar. Qué interesante que hoy día parece ser que todo el mundo quiere jugar, incluso dentro de las iglesias. Se hacen juegos, se hacen entretenimientos, se hacen cosas que al Señor no le agradan. Competencias. Y el Señor dice que todo eso desagradó a Jehová de su pueblo que cometió en el desierto. Pero ahí no paró. Dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Era algo grave lo que el pueblo de Dios estaba haciendo en ese peregrinaje del desierto, que aún se rebelaron abiertamente a Dios y lo empezaron a tentar. ¿Por qué? Porque empezaron a murmurar. Miren lo que dice el versículo 10. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Por qué? Porque empezaron a tentar al Señor, como decir, pues ¿para qué nos trajiste aquí? Si nosotros teníamos las ollas de Egipto. Nos trajiste aquí para morir de hambre. Nos trajiste aquí para morir de sed.
Y empezaron a hablar en contra de ¿quién? No solamente de Moisés, sino que estaban hablando directamente en contra de ¿quién? De Dios. Y esto que pasó el pueblo de Hebreo en el desierto, es lo que se está repitiendo hoy día, lo que dice Eclesiastés 1:9. Que el mismo pueblo de Dios está cayendo en los mismos errores que cometió el pueblo de Dios en el peregrinaje del desierto. Y dice que todo eso que ellos pasaron se nos ha dejado para nosotros como un ejemplo para que no caigamos en los mismos errores. Miren lo que dice el versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. La palabra aquí ejemplo en griego es tipos. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de ¿qué? De los siglos. ¿A quién se les ha dicho que presten más atención de las cosas que sucedieron en el pueblo de Dios en su peregrinaje en el desierto? ¿A quienes se les ha dicho que se les ha dejado para que sea un ejemplo para aquellos que estamos en el tiempo de ¿qué? Del fin. Para nosotros. Y esta palabra tipos, que es en el griego, es tipos, que significa una impresión, una figura, una foto de lo que va a pasar, un patrón. ¿Saben lo que significa un patrón? Un algo así que es un molde y que usted sigue ese molde, esa figura, esa estructura y la empieza a hacer igual que como está eso. Los sastres usan patrones para hacer vestidos, pantalones. Es una manera, una forma. En el hebreo es tafnith y significa modelo, semejanza, figura, forma. Entonces, cuando el Señor dice que estas cosas les acontecieron como un ejemplo, es como un patrón, y están escritas ¿para qué? Para amonestarnos de que no hagamos los mismos errores, que no hagamos los mismos pecados que el pueblo hizo en su peregrinaje en el desierto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin. Y el Señor desea que nosotros estudiemos la historia del pueblo de Dios en su peregrinaje, porque lo que pasaron ellos, nosotros en el tiempo del fin también muchos pasarán por lo mismo. Ese modelo, ese patrón que el Señor dejó, también nos dejó un patrón. ¿Ustedes recuerdan qué fue lo que el Señor mostró a Moisés? Que le dijo que le construyera ¿qué? Un santuario que era patrón del que estaba en ¿dónde? En el reino de los cielos. Eso lo encontramos en ¿dónde? En Hebreos 8:5. Así como se hizo un templo aquí en la tierra, era el patrón, el diseño exacto de lo que había en el reino de los cielos. Y eso es lo que el Señor desea que nosotros prestemos atención, porque es una amonestación para cada uno de nosotros. Y para que nosotros no caigamos en el mismo error que el pueblo de Dios cometió en el antaño. Hay una verdad, hay un patrón en el pasado, pero también hay una verdad presente para hoy en día. Y el Señor nos está diciendo que esta es una verdad presente en la cual nos dice que nos amonesta para que nosotros no caigamos en los mismos errores. Que prestemos atención y aprendamos de lo que el Señor nos está diciendo. Déjenme darles un ejemplo. Éxodo capítulo 20, versículo del 1 al 2. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué
de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Egipto es símbolo ¿de qué? ¿De qué? Del mundo, mundanalidad, del pecado. ¿Hay algún texto en el cual nosotros podamos decir, en la cual se nos dice que es pecado? Egipto, ¿qué es el mundo? Porque nosotros sabemos que el mundo, pero ¿cómo nosotros podemos decir con un escrito está que es el mundo y que es el pecado? ¿Qué significa servidumbre? Servidumbre es una esclavitud, un esclavo. Pero Egipto es símbolo de pecado y es símbolo de mundanalidad. Y el Señor vino, Jehová vino para dar libertad a su pueblo ¿de qué? De la servidumbre. Vamos a ver en la palabra de Dios y vamos a ver Juan capítulo 8, versículo 32 al 34. Prestemos atención a lo que la palabra de Dios nos dice. Y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Déjeme decir, el pueblo de Israel era esclavo en ese momento, estaba en cautividad. Sí, estaba bajo ¿qué? Bajo el dominio ¿de quién? Del Imperio Romano. Y ellos se creían que estaban libres, aun cuando estaban sumidos bajo el pie del Imperio Romano. Pero fíjense lo que dice el versículo 34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es ¿qué? De pecado. Entonces, Egipto es símbolo ¿de qué? De pecado. ¿Por qué? Porque el Señor vino a liberar a su pueblo de la esclavitud, de la servidumbre en la cual ellos estaban sujetos en Egipto. Nosotros tenemos que recordar que usted y yo debemos ser una columna y baluarte ¿de qué cosa? De la verdad. Miren lo que dice 1 Timoteo 3:15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad de que el Señor vino a libertarnos ¿de qué cosa? Del pecado. Porque ese es el contexto de que conoceréis la verdad y la verdad ¿qué? Os hará libre. Entonces, nosotros debemos de ser ¿qué? Columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. ¿Qué es lo que nosotros debemos de predicar? La verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es ¿quién? Cristo. La verdad es su palabra. ¿Y cuál es el mensaje que nosotros tenemos que predicar en esta hora? El mensaje del tercer ángel. Ok. ¿Y cuál es el mensaje de los tres ángeles? ¿O del tercer ángel? ¿O del segundo ángel? El evangelio eterno. Es el arrepentirnos de nuestros pecados. No nos olvidemos de eso, porque a veces nomás decimos es el mensaje de los tres ángeles, pero se nos ha dicho que la justificación por la fe es el mensaje de los tres ángeles. Y la justificación por la fe viene a consecuencia ¿de qué? Del arrepentimiento de nuestros pecados. Por eso el mensaje de los tres ángeles se nos llama ¿a qué? A un arrepentimiento, a una entrega completa a Dios, a que abandonemos ¿qué? El pecado. Por ahí dice, temed a Dios y dadle gloria. Temer a Dios es ¿qué? Odiar, rechazar el pecado. Darle gloria es entregarnos nuestra vida completamente a Dios. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en el día del juicio y por consiguiente nosotros le adoraremos a Él porque Él es ¿qué? Nuestro creador. El mensaje de hoy día es el mismo mensaje que se viene predicando desde que entró el pecado en este mundo, que es ¿qué? Arrepentirnos. ¿Arrepentirnos de qué? De nuestros pecados. Porque nadie entrará en el reino de los cielos con un pecado. Nadie. Todos tenemos que entregarlos a nuestro mediador, a nuestro Mesías, Cristo Jesús. Y a veces nos olvidamos de que ese es el propósito del Señor, de que nosotros vayamos a arrepentimiento para que Él pueda, ¿qué cosa?
restaurar todo lo que se ha perdido. Ahora, Israel tenía un destino. ¿Cuál era el destino de Israel, del pueblo de Dios? ¿Ustedes recuerdan a dónde iban ellos? A la tierra prometida. ¿A dónde vamos nosotros? Ahí mismo. Vamos a explicarlo. ¿Por qué? Porque está correcto lo que se dice. Ahí mismo vamos, pero vamos a ver a cuál es nuestro destino. Y es lo que nosotros estamos estudiando hoy día. ¿Cuál es nuestro destino como pueblo de Dios? Todo lo que se ha escrito en la palabra de Dios es un ejemplo para amonestarnos a cada uno de nosotros. Miren lo que dice Éxodo capítulo 6, versículo 4, que nos vamos a estudiar cuál es nuestro destino, a dónde tenemos que ir, cuál es nuestro objetivo, cuál debiera ser nuestro objetivo y lo que el Señor desea mostrarnos a nosotros para que no perdamos nuestro destino. El destino, el Señor nos lo muestra a través de su palabra, por eso Él nos ha dejado su palabra para amonestarnos, para que no nos olvidemos de nuestro destino. Mire Éxodo 6:4. El Señor declaró: también establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de ¿qué? De Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Esa fue la promesa que Jehová le había dicho a su pueblo. ¿A quién se lo había dado? A Abraham, Isaac, Jacob, y siguió que Moisés lo volvió a decir, lo volvió a rectificar en muchas otras ocasiones. ¿Por qué? Porque esa promesa que se le dio a Abraham desde un principio estaba vigente y está vigente hoy día también. Por eso somos el Israel de la promesa, el Israel de la palabra de Dios. Porque esa promesa, como lo vamos a ver ahorita, el Señor está vigente para que nosotros seamos herederos de la Canaán. Y vamos a ver cuál Canaán. Miren lo que dice Éxodo 3:8. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del geteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. Esa era la promesa de Dios, que los iba a llevar ¿a dónde? A un destino. Y ese destino se le llamaba ¿qué? La tierra de ¿qué? De Canaán. Y ellos pusieron su mirada ¿a qué? A ese destino. Miren lo que dice Gálatas capítulo 3 versículo 29. Y si no va quedando claro, hermanos, hacemos una pausa y lo aclaramos, ¿ok? Haga la pregunta si tiene alguna pregunta, ¿ok? Mire lo que dice Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Aquí se nos dice que nosotros somos herederos según de la promesa. ¿Cuál es la promesa que se le dio a Abraham? De que le iba a dar ¿qué? Una tierra nueva, la Canaán, y que iba a ser padre de ¿qué? De muchos. Esa fue la promesa que se le dio a Abraham. Y aquí se nos dice que nosotros que somos del Mesías, que somos de Cristo, también nosotros somos herederos de la misma promesa. ¿Qué significa heredero? Mire lo que significa en el griego, es kleronomos. Es una porción asignada por derecho o filiación. ¿Cuál es nuestro derecho? Aquí dice la palabra kleronomos, en griego significa porción asignada o dada por derecho o filiación. ¿Cuál es nuestro derecho? ¿Cuál es nuestra afiliación? El derecho ahí lo vemos en ese versículo. Gálatas 3:29, que es a través de ¿quién? De Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo rompió la barrera donde nosotros podemos llegar a Él
y Él ser nuestro Salvador. Un don inmerecido que Él desea ¿qué? Darnos. Nosotros tenemos un derecho cuando nosotros permitimos o recibimos lo que Cristo desea darnos en nuestra vida. Y por afiliación, porque venimos a ser parte de ¿qué? Del pueblo de Dios. Porque hemos sido adoptados. El Señor no hace diferencia alguna. Todo aquel que entra en la promesa del Señor, el Señor nos toma por igual. ¿Por qué? Porque somos herencia, o sea, recibimos la herencia de Él para nosotros. Ahora, nosotros somos adoptados por su sangre. Si permitimos que su sacrificio sea una realidad en nuestras vidas. Porque no todo el que dice Señor, Señor entrará. Exactamente, no todo aquel que se dice que ser hijo de Dios vive conforme a lo que el Señor ha hecho por su vida. Porque si no sería salvo para siempre salvo. Exactamente. ¿Está quedando claro? Ahora, déjenme hacerles una pregunta. El Señor le dijo a Abraham en Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, a la tierra que le prometió. Abraham, su descendencia, ¿llegaron al destino? No. Sus descendencias no llegaron completos. Porque se esparcieron. Porque Abraham no podía durar todos esos 430 años con vida. Desde que se le dio la promesa, como dice Génesis. Ajá. Entonces no podía llevar todos esos años. Comenzando que Abraham... ¿Y su descendencia llegó al destino? Bueno, que conteste un remanente, José y Caleb y un... Pero ya no estaban todos juntos. Pero todavía falta llegar a lo que está prometido allá en el cielo. Porque la promesa no ha quedado ahí todavía. Porque no se ha hecho toda la promesa que se le ha dado. En el capítulo de Hebreos, capítulo 11, se nos habla de varios ejemplos de hombres de fe. Se nos habla de Abraham, de Noé, de Abel. Y ahí hace referencia a esta promesa. Todavía la están esperando, dice. Esa es una referencia. Hebreos capítulo 11, versículo del 13 al 16 es una referencia de esta promesa. Miren lo que dice Hebreos 11, 13 al 16. Y ustedes me van a poder decir si ellos llegaron al destino o no llegaron. Todos los Están viejos esperándola, dice. quedaron en el desierto y solo los de 20 años para abajo fueron los que pasaron y de ahí pues también. Ahora, es interesante lo que dice la palabra de Dios. Porque mire lo que dice el 13 al 16. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Sino mirándolos de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre ¿qué cosa? Sobre la tierra. O sea, la promesa que se les había dado, ellos sabían que era una promesa que no era de esta tierra. Vamos a seguir leyendo. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es ¿qué? Celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Qué es lo que tenía Abraham, Isaac y Jacob y todos los hijos de Israel y sus descendientes? ¿Qué es lo que tenían ellos en su mente? No estaban buscando una patria aquí en la tierra, sino que su destino era ¿qué? La ciudad Celestial. Ahora, la fe que tenía el pueblo de Dios, ellos sabían que eran peregrinos ¿en dónde? En la tierra. Pero buscaban ¿qué?
Una patria mejor, que era ¿qué? Celestial. Esto quiere decir que Dios mismo les dio el evangelio a cada uno de ellos, porque si no, no hubieran tenido la fe de buscar algo mejor que lo que el mundo podría ofrecerles, sino que ellos sabían que iban a un destino, pero ese destino no era el final, sino que ellos tenían que ir a ¿qué? Al destino mayor, que era ¿en dónde? En el cielo, en la tierra prometida, en la tierra que Dios tiene preparada para usted y para mí. Y esa es la misma promesa que nosotros debemos de buscar. ¿Por qué? Porque hoy día el mundo está buscando ¿qué? Lo que el mundo les puede ofrecer: dinero, posesiones, carros, mujeres, hombres, todo lo que el mundo puede ofrecer. Pero el Señor dice: no, tu mirada no debe de estar aquí en la tierra, sino que tu mirada, tu destino, tu objetivo es ¿dónde? En el cielo. Morar con tu Creador, morar con tu mediador, con tu Mesías, con tu Salvador. Cuando nosotros perdemos ese objetivo, esa dirección, nosotros vamos a tender a pensar como el pueblo de Israel pensó en su peregrinaje en el desierto, que era ¿qué? Ganar un lugar aquí en la tierra. Por eso cuando el Mesías vino, no le reconocieron, porque ellos querían ¿qué? Un reino ¿en dónde? Terrenal. Se habían perdido del objetivo, que era ¿qué? Celestial. Y nosotros podemos entrar en el mismo error que cometieron muchos de antaño. Por eso dice que todas las cosas se nos han escrito o dado como ejemplo para amonestarnos. Otra palabra sería para despertarnos, para no perder el objetivo, no perder la dirección, sino caminar por el camino que Dios nos ha mostrado a través de su palabra. ¿Por qué? Porque nosotros somos extranjeros aquí. Existe una correlación entre el Israel antiguo y el Israel actual. Y si no, miren lo que dice Éxodo 19, 5, 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y esta misma promesa también se repitió ¿cuándo? ¿Se acuerdan lo que la repitió Pedro? En 1 de Pedro, ¿qué? Capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí nos agrega algo, que ahora nosotros somos ¿qué? Embajadores de Dios, el cual nosotros tenemos que dar eso que hemos recibido. Ahora lo tenemos que dar ¿a quién? A todo el mundo, mostrando cuál es la meta, la dirección, el objetivo que el Señor desea que nosotros tengamos en nuestra mente y nuestro corazón, de seguir y buscar primeramente las cosas del reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán ¿qué? Por añadidura. El reino de Dios es el reino de su gracia, pero ese reino de Dios también será el reino de ¿qué? El reino que nosotros gozaremos a consecuencia de haber entregado nuestra vida a Él. Es el reino de Dios, el reino de la gracia. Y el reino de la gloria. Es antes de la venida de Jesús. Uh-huh. Así porque es. Cuando Él viene en el reino de la gloria. Así es. Por eso nosotros tenemos que experimentar el reino de la gracia hoy día. El reino de Dios aquí antes de que Él venga. ¿Por qué? Porque vamos a ser trasladados y vamos a ser glorificados. Dice que en un abrir y cerrar. En un abrir y un cerrar de ojos. Pero hermano, no tenemos que perder el objetivo. No tenemos que perder el camino que Dios nos ha enseñado y lo que Él nos ha mostrado a través de su palabra,
como amonestación, como ejemplo, como un patrón para que nosotros no cometamos los mismos errores que el pueblo de antaño ha cometido. Y tristemente el pueblo de Dios hoy día está haciendo los mismos errores. ¿Por qué? Porque se ha perdido la dirección, se ha perdido el objetivo, se ha perdido el destino. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solamente aquellos que hagan ¿qué? Su voluntad. ¿Dónde debe de descansar nuestra fe? ¿O va a estar basada en dónde? Déjeme hacerle pregunta. ¿En una evidencia o en una demostración? Hebreos 11 está diciendo allí. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Ok, entonces ¿la fe es basada en demostración o evidencia? Ahí lo digo. A ver. ¿Quién dice demostración? ¿Quién dice evidencia? ¿Y quién nos anima a decirlo? ¿Ah? En inglés dice evidencia. De las cosas que no se ven. Al estudiar uno puede tener una evidencia que todo lo que está escrito en la palabra de Dios tiene que ser como está escrito. Por evidencia. ¿Quiénes pidieron una demostración a Cristo? Muéstranos y creeremos en ti. Bájate y sabremos que eres el Mesías. Haz milagros. Sana a los leprosos. Usted sabe porque nosotros estudiamos que en el pueblo de Dios no se había sanado leprosos hasta que el Mesías vino. Se había sanado nada más a Amán y les dijo. Por eso lo que era. Y no era del pueblo de Dios Naamán. Era de Pero no se había sanado ni un judío, ni un hijo del pueblo de Israel. La Biblia dice que no se había sanado. ¿Por qué? Porque ellos querían ¿qué? Una demostración. Mensajes Selectos, tomo 1, página 31. Dice, la fe descansa sobre evidencia, no demostración. Se lo repito otra vez. La fe descansa sobre evidencia, no demostración. ¿Cuál es la evidencia de Dios? Su palabra. ¿Por qué? Porque nos la ha dejado como amonestación para nosotros que vivimos ¿en cuándo? En el tiempo del fin. Ahora, ¿qué constituye el Israel actual? ¿O qué constituye el pueblo de Dios actual? Los siervos fieles. Ser fieles. Porque si nosotros entendemos qué es lo que constituye el Israel actual, entenderemos de que somos parte del pueblo de Dios y que somos un movimiento levantado por Dios. Tenemos el santuario, tenemos la ley, como... Miren qué es lo que constituye el Israel de hoy día y cómo nosotros lo sabemos. Miren este texto y apúntenlo por ahí. Romanos 3, 1 y 2. Romanos 3, 1 y 2. Y a esto es la identificación del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Note lo que dice. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. En el griego la palabra es logion, que significa oráculo. En inglés está bien traducido, oráculo. Que el Señor les ha sido confiada que los oráculos, la palabra de Dios,
¿Cuáles son los oráculos de Dios? Porque hace una diferencia palabra a oráculos. Son testigos, ¿Eh? un testigo. Caminar con los oráculos de Dios es con los tiempos, Con los tiempos. en lo que Dios ha diseñado en su palabra. Mire lo que significa logion. Es una expresión de Dios, es una declaración de Dios y es su ley. El Israel actual tiene como una característica que escucha la voz de Dios y que guarda ¿qué cosa? Sus mandamientos. Sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, sus juicios. El Señor nos lo ha dejado ¿para qué? Para amonestación, para nosotros. Pero el pueblo de Dios del tiempo del fin va a guardar los mandamientos de Dios y su palabra. Toda la ley. Toda la ley, que es su palabra. A veces nosotros nomás decimos 10 mandamientos, no, pero toda su ley es su palabra. Toda la ley. Porque unos a veces se han hecho selectivos, esto sí, esto no, esto aquello. No, es toda su ley. Toda su palabra. Porque aquí hay mandamientos, estatutos y Decretos, ordenanzas. ¿Qué es lo que nos decía Éxodo 21 y 2? Yo soy el Señor tu Los Dios, 10 que mandamientos. saqué de la tierra de Egipto, de casa, de Lo sacó de Egipto. ¿Qué es lo que dice? Después declaró, después de que dijo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y Jehová, Dios dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y lo vuelve a repetir en Deuteronomio 6. Así es, no te harás imagen. En 31, en el capítulo Deuteronomio 5 también. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. Y el Señor declaró a todos sus mandamientos, pero todos sus mandamientos es su palabra. Y el Señor desea que nosotros prestemos atención a su palabra, porque es amonestación para cada uno de nosotros, principalmente en este tiempo del fin. Y el pueblo de Dios, el Israel final, tendrá como característica que guardará la palabra de Dios y que guardará sus mandamientos. Y eso hace referencia a ¿qué? Apocalipsis 12:17. ¿Qué dice Apocalipsis 12:17? Y el dragón se llenó de ira ¿contra qué? Contra la mujer y su descendencia. ¿Y qué más? Y se fue a hacer guerra contra el resto, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de El Cristo. resto de la descendencia de ellos. Ahora, fíjense, el pueblo de Dios del tiempo del fin guardará los mandamientos y tendrá el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es el testimonio de Jesucristo? Apocalipsis 19:10 dice que es el espíritu de ¿qué? De profecía. El pueblo de Dios del tiempo del fin guardará la palabra de Dios, guardará los oráculos de Dios, sus mandamientos, tendrá el espíritu de profecía presente, pero también nos dice en Apocalipsis, aquí está la paciencia de ¿qué? De los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Fíjense lo que dice, oculto en la columna de nube, Cristo era el conductor de su pueblo. Les dio estatutos y leyes a fin de que mediante la obediencia a sus requerimientos pudieran ser llamados su pueblo. Todo aquel que no guarda los mandamientos de Dios y su palabra no son llamados pueblo de Dios. Pero sigue diciendo, les otorgó las gracias del cielo, pero esperaba que ellos a su vez compartieran sus bendiciones con otros menos favorecidos. Así es como Él trata con un pueblo escogido de hoy. Tremenda amonestación para el que la quiere escuchar. Podemos empezar a tener una relación viva con nuestro Dios, una amistad con Él,
Y esa amistad nos va a llevar a nosotros ser fieles, no por obligación. Aquel que guarda los mandamientos por obligación se está perdiendo las bendiciones del cielo. Porque nadie va a ser salvo por lo que uno hace. Pero nosotros tenemos que empezar a tener una relación viva, una amistad con Dios. Que las cosas que suceden a nuestro alrededor no nos afecten en un sentido como decir, ay, es que ¿por qué el otro? ¿Por qué aquello? No. Siempre se nos ha dicho, hay que tener números, bautizos. No, nosotros tenemos la obligación de ir a sembrar la semilla. La semilla va a germinar por el Espíritu Santo. No sabemos si hoy, mañana, pasado o ya cuando estemos en el reino de los cielos nos vamos a dar cuenta de que la semilla creció y nos vamos a sorprender de que diga, ay, y aquí llegaste. Sí, van a decir, por aquello que se mencionó, se estudió, esa semilla floreció. Y tal vez se plantó y vino otro y la regó y él va a ver la cosecha. Eso es lo que nosotros deberíamos de pensar siempre. El Señor llama a su pueblo, a todo aquel que ha entrado en su pacto y que guarda sus mandamientos, pero también con aquel que da lo que ha recibido. No podemos quedarnos sin dar, no podemos quedarnos callados, porque si no el Señor vendrá y quitará la luz de nosotros y se la dará a otros como la está haciendo. Dios nos ha otorgado las gracias del cielo para que nosotros la demos. Y esta verdad que el Señor nos está mostrando es para que nosotros también la demos, pero que la vivamos primero. La preparación inicia en nuestros hogares, en usted. Porque queremos las bendiciones, pero a veces no queremos entrar recibir las bendiciones que Dios quiere, porque a veces no queremos un compromiso. Es tiempo de tomar compromisos. Es tiempo, porque el Señor ha dejado todo esto, lo ha dejado para amonestarnos para aquellos que han alcanzado el tiempo del fin. Y estamos en el tiempo del fin. Queridos hermanos, ¿cuál es nuestro destino? Nuestro destino es la Canaán celestial. Y como pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios, tienen el testimonio de Jesucristo y tienen la fe del Señor y guarda toda su palabra, tenemos que guiarnos por el camino que el Señor nos ha dirigido para poder llegar a la tierra prometida. Dios quiera y que nosotros entremos en ese pacto que el Señor quiere para que permanezcamos fieles y podamos llegar al reino de los cielos, y que esto que estamos gozando aquí lo gocemos pero ya en la presencia de nuestro Señor, abajo del árbol de la vida, el reino de los cielos, para que nosotros podamos gozarnos de las bendiciones que el Señor ha preparado para nosotros. Amén.